Si quieres conocer la historia completa de los códigos que resuenan en dimensiones más altas, quédate hasta el final de este video. No llegaste aquí por casualidad. El instante en que tus ojos se posaron aquí fue una respuesta silenciosa a algo que ya estaba latiendo dentro de ti. Y aunque tu mente pueda llamarlo coincidencia, tu espíritu sabe que es un llamado. Lo que vas a escuchar no es un mito enterrado ni una teoría más entre tantas, sino la revelación de un código que atraviesa los siglos, un lenguaje vibracional que Thoth dejó disperso para quienes estuvieran listos para recordar. Este no es un mensaje para las multitudes, es una semilla destinada a quienes sienten que detrás de lo visible hay algo más. Y si permaneces aquí, comenzarás a reconocerlo. Thoth no fue una deidad que exigiera adoración. Fue una conciencia que sembró símbolos, frases, geometrías y enigmas como llaves escondidas en medio de la historia humana. Lo que parecía simple, una frase breve, un signo grabado en piedra, una metáfora repetida en templos y manuscritos era en realidad un mapa vibracional. Y ese mapa aún pulsa, esperando ser descifrado. Hoy vamos a entrar en ese territorio olvidado. Cruzarás conmigo hacia el corazón de lo que los antiguos llamaban el código perdido de los dioses. Allí descubrirás por qué la frase todo es mente no fue una especulación filosófica, sino la llave que abre la estructura misma de la realidad. Prepárate, porque lo que parecía un mito comenzará a revelarse como una memoria viva en tu propia conciencia. Lo que los antiguos llamaban divinidad no siempre era una figura para ser adorada. Muchas veces era un principio, una conciencia, una fuerza que actuaba detrás de las formas visibles. Thoth fue descrito como escriba, como mensajero, como guardián de los secretos. Pero su verdadera esencia era la de un codificador de lo invisible. No escribía con tinta, escribía con vibración. No registraba historias para que fueran memorizadas, sino mapas para que fueran activados. Cada símbolo que dejó era como una semilla dormida esperando la atención de un alma preparada. Cuando los egipcios representaron a Thoth con cabeza de ibis, no lo hicieron por capricho artístico. El ibis es un ave que habita entre el barro y el cielo, que se mueve entre aguas turbias y espacios abiertos. Un ser que transita dos mundos. Ese tránsito es la clave. Thoth no era un dios encerrado en templos de piedra. Era el puente entre dimensiones, el recordatorio de que lo visible está sostenido por lo invisible. Por eso se le consideraba escriba de los dioses, porque escribía no solo palabras, sino destinos. Leía el lenguaje de los ciclos, de los astros, de los latidos internos que ordenan la vida en ritmos ocultos. En la tabla esmeralda se condensa quizás el fragmento más poderoso de ese legado. Es un texto breve, casi enigmático, que ha atravesado culturas y generaciones como un murmullo persistente. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Esta frase, repetida hasta el cansancio en contextos esotéricos, ha sido convertida en eslogan, pero en su origen era un código. Su sentido no era poético, era operativo. No describía una metáfora, describía la estructura misma de la realidad. Todo lo que ocurre en el plano sutil encuentra reflejo en el plano material. Todo lo que piensas y sostienes en vibración se proyecta tarde o temprano en la forma. Y si lo exterior es espejo de lo interior, entonces la verdadera alquimia no está en transformar metales, sino en transformar la conciencia. Los iniciados sabían que este conocimiento no podía ser entregado a cualquiera, no porque fuera peligroso en sí,
sino porque su potencia podía ser distorsionada. Un campo de vibración no distingue entre manos sabias o ignorantes, simplemente responde. Por eso Todd nunca gritó sus enseñanzas. No dejó tratados extensos, dejó frases breves, geometrías simples, rituales silenciosos. Todo lo esencial se transmitía de boca a oído, de respiración a respiración, porque lo que debía conservarse no era la letra, sino la frecuencia que la letra portaba. Cuando el mundo exterior comenzó a obsesionarse con la forma, ese código empezó a desvanecerse de la memoria colectiva. Lo que era llave se convirtió en dogma. Lo que era vibración viva se transformó en palabra muerta. La frase todo es mente pasó de ser una puerta hacia la libertad interior a un lema repetido sin entendimiento. Pero cada tanto, quienes la contemplan en estado de presencia descubren que sigue latiendo. Porque esa frase no describe un concepto abstracto, es un espejo. Te dice que todo lo que consideras real no es más que la mente del universo soñándose a sí misma. Y tú eres parte de ese sueño. Imagina por un instante que cada pensamiento que sostienes es una chispa que cae en un océano invisible. La mayoría se apaga en segundos, pero algunos, cargados de emoción y coherencia, se convierten en ondas que viajan y reorganizan la materia. Eso es lo que los antiguos llamaban magia, pero en realidad es resonancia, no es invención, es la consecuencia natural de un principio. El campo responde a la vibración, y ese principio fue custodiado como el tesoro más grande, porque quien lo encarna se vuelve soberano, ya no depende de amuletos, de intermediarios ni de autoridades externas. Comprende que su propia conciencia es la fuente de su destino. Aquí se revela la razón por la que este código fue velado. No convenía a los sistemas de control que los seres humanos comprendieran su poder interno. Era más útil enseñarles a obedecer, a repetir, a someterse a verdades impuestas. Así, lo que antes era transmitido como chispa de libertad se envolvió en capas de secreto. Se disfrazó de mito o se sepultó bajo estructuras religiosas rígidas. Pero lo que vibra con verdad no puede ser destruido. Puede ser silenciado, tergiversado, incluso ridiculizado. Pero siempre encuentra la forma de emerger nuevamente. Y es aquí donde entra tu propia experiencia. Porque este código perdido no se recupera en bibliotecas ni en templos externos. Se recupera dentro. Se activa cuando empiezas a observar tu vida como reflejo de lo que vibras. Cuando notas que las repeticiones, las sincronicidades, las pruebas que se repiten una y otra vez no son castigos ni casualidades, sino espejos, entonces recuerdas. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Lo que sostienes en silencio se proyecta en la forma. Lo que rechazas afuera es lo que has rechazado dentro. Y lo que permites florecer en tu interior, florece también en tu mundo. Este es el código perdido de los dioses, no un manual escrito en piedra, sino un principio vivo que atraviesa cada acto, cada pensamiento, cada emoción. Todd lo sembró en símbolos, lo ocultó en metáforas, lo custodió en frases enigmáticas para que no pudiera ser manipulado por completo. Y hoy, mientras lo escuchas, no lo recibes como una lección académica, sino como una resonancia, porque hay algo en ti que ya lo sabía. El código no entra por la mente racional, se despierta en la memoria del alma, y cuando esa memoria se activa, nada vuelve a ser igual. Por eso ahora respira profundo y siente. No intentes entender cada palabra, solo deja que la vibración te alcance, porque lo que sigue no es una historia más, es un recordatorio. Has entrado en el umbral del código,
Y lo que vas a descubrir a partir de aquí es que los dioses nunca se fueron. El código siempre estuvo en ti, esperando que te detuvieras lo suficiente como para escucharlo. Lo que pocos comprenden es que el olvido nunca fue un accidente. El vacío que sentimos frente a los símbolos antiguos, la sensación de que algo se perdió en el tiempo, no es simple consecuencia de siglos que pasan, sino el resultado de un plan cuidadosamente tejido. Los guardianes de los sistemas externos, reyes y sacerdotes, templos y tronos, entendieron muy pronto que la verdadera amenaza no era la espada ni el ejército, sino el despertar silencioso de un alma que recuerda, porque un alma que recuerda no obedece, y ese era el peligro. Por eso lo primero que hicieron no fue destruir, sino disfrazar. No podían eliminar la vibración que Thoth había sembrado porque lo que vibra en el corazón humano es indestructible. Entonces decidieron cubrirlo, transformarlo, convertirlo en relato muerto. Así, lo que antes era un mapa de liberación se convirtió en mito decorativo, en doctrina rígida, en palabra repetida sin alma. El fuego fue apagado con capas de ceniza. La música fue convertida en eco hueco, y lo que quedaba como llave se transformó en cadena. Imagínalo. La frase como es arriba, es abajo fue pronunciada durante siglos como un adorno místico, despojada de su densidad vibratoria. Pero quienes conocían el secreto sabían que esa frase era un código de estructura, una fórmula exacta que revelaba la simetría invisible entre lo que vibra en tu interior y lo que se manifiesta en el exterior. Si esa verdad hubiese quedado viva, nadie podría haberte manipulado con miedo ni con promesas, porque habrías comprendido que no hay separación, que todo espejo externo es solo reflejo de tu estado interno. Esa comprensión era dinamita para cualquier sistema de control. Así se inició la conspiración del olvido. En lugar de guiarte a mirar hacia adentro, te enseñaron a mirar hacia afuera, en lugar de recordar que lo divino estaba en tu respiración. Te repitieron que solo unos pocos tenían la llave. Y poco a poco la humanidad aceptó esa mentira como verdad. Naciste en un mundo donde la separación ya estaba instalada en el campo colectivo, y tu memoria vibracional fue cubierta por capas de obediencia. No porque lo olvidaras del todo, sino porque la señal fue distorsionada. Sin embargo, el olvido nunca es absoluto. Siempre queda una grieta, siempre queda un murmullo en el fondo del alma que insiste. Y es ese murmullo el que te trajo hasta aquí, a escuchar, a sentir, a recordar que lo perdido no estaba perdido. Solo estaba enterrado bajo símbolos distorsionados, bajo relatos que decían ser verdad, pero que ocultaban la verdad vibrante. Mira las huellas. El fuego que consumió bibliotecas enteras no fue accidente, fue el intento de borrar la memoria escrita. Los gnósticos perseguidos no fueron herejes, fueron guardianes de claves que no podían ser domesticadas. Las iniciaciones secretas no eran teatro, eran transmisiones vivas de un conocimiento que no podía ponerse en papel sin riesgo de ser mutilado. Y aún así, nada de esto se extinguió del todo, porque el código se escondió donde nadie podía alcanzarlo, en la memoria de tu propia alma. Piensa en esos momentos inexplicables de déjà vu, en la sensación de que ciertos nombres antiguos Hermes, Tauti, Enoch resuenan con una familiaridad imposible. Esa vibración no viene de un libro ni de una clase, viene de ti. Viene de tu campo energético recordando que ya estuviste en contacto con esa frecuencia en otro tiempo.
en otro lugar, quizá en otra forma de existencia, y eso es lo que la conspiración nunca pudo erradicar, porque aunque cubrieron el sol con nubes, la luz seguía filtrándose en templos disfrazados, en catedrales construidas con geometría sagrada, en pinturas que escondían proporciones áureas, en canciones que vibraban intervalos capaces de despertar emociones olvidadas. El arte fue el refugio del código. Allí se escondió, disfrazado de belleza, esperando a que los ojos adecuados lo reconocieran. Y esos ojos ahora se están abriendo. La pregunta entonces es, ¿por qué funcionó tanto tiempo? ¿Por qué generaciones enteras vivieron sin sospechar que eran portadores de una verdad indestructible? Porque la estrategia no fue prohibir, sino saturar. Llenaron tu mundo de símbolos vacíos, de ritos mecánicos, de palabras que alguna vez fueron vivas pero que ahora se repiten sin alma. El alma, al escuchar, se adormece, y sin embargo, cuando se encuentra con la vibración auténtica, despierta al instante. La prueba es que estás aquí. Y aunque el mundo te enseñó que lo sagrado estaba lejos, en tu interior reconoces que está aquí mismo, en tu respiración, en el latido de tu corazón. Esta es la grieta por la que entra la memoria. Y cuando entra, nada vuelve a ser igual, porque ya no puedes conformarte con doctrinas huecas, ya no puedes distraerte con la superficie. Algo dentro de ti exige la raíz. El olvido fue la gran enfermedad de la humanidad. Una enfermedad sin síntomas visibles, pero con consecuencias devastadoras. Nos hizo vivir como mendigos en un palacio, mendigando migajas de poder externo mientras dentro ardía intacta la llama original. Y lo más doloroso es que muchos todavía creen que deben buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Pero ahora, lentamente, ese ciclo se rompe. El campo colectivo se sacude, los velos caen, los símbolos que parecían dormidos vuelven a vibrar. La conspiración del olvido está terminando no porque alguien lo declare, sino porque la vibración ya no puede ser contenida. El código regresa a la superficie y regresa a través de ti. Cada recuerdo, cada intuición, cada respiración consciente es un acto de rebeldía contra siglos de silencio. Respira un momento y siente. La memoria no está en los libros que ardieron, ni en las piedras que fueron destruidas. Está en tu campo, en tu ADN energético, esperando que dejes de buscar afuera y comiences a escuchar adentro. Porque lo que fue ocultado no fue robado, solo fue escondido. Y lo escondido está listo para volver a ser revelado en el único lugar donde jamás podrán arrebatarlo. Tu conciencia presente. Y ahora, al reconocerlo, el viaje se profundiza, porque lo siguiente no es solo recordar que hubo una conspiración, sino comenzar a percibir cómo el universo mismo habla en ese lenguaje vibracional que Thoth preservó. Un lenguaje que no se oye con los oídos, sino que se siente en la piel del alma. Y allí, donde las palabras se vuelven insuficientes, empieza el verdadero camino de regreso. Lo que comienza a revelarse cuando atraviesas el velo del olvido es que el universo no se expresa en palabras, ni en dogmas, ni en fórmulas fijas. El universo habla en vibración. Cada partícula, cada rayo de luz, cada latido. Es un mensaje que no necesita traducción racional, porque ya resuena directamente en tu campo. Y de pronto comprendes que lo que llamabas azar era música, que lo que llamabas coincidencia era diálogo, que lo que creías silencio era lenguaje.
El universo nunca dejó de hablarte. Fuiste tú quien, bajo el peso del olvido, dejó de escuchar. Mira cómo lo confirma incluso la ciencia que intentó negar lo invisible. Los experimentos cuánticos han mostrado que una partícula se comporta como onda o como materia según la mirada que la observa. Eso significa que tu conciencia no es un espectador pasivo, sino parte activa del diseño. Cada pensamiento, cada emoción sostenida, cada vibración que emites es una instrucción al campo. No lo decían como metáfora cuando afirmaban que pensar es crear. Lo decían como ley. Y esta ley no necesita fe, porque opera todo el tiempo, creas o no en ella. El campo responde a lo que vibra en ti, no a lo que declaras en voz alta, sino a lo que sostienes en silencio. Cuando comprendes esto, ya no puedes seguir culpando al destino, ni a los demás, ni siquiera al azar. El universo refleja tu estado vibracional con una precisión que a veces parece cruel, pero en realidad es exacta. No te da lo que pides, te da lo que eres, y esa es la verdadera justicia cósmica. Si tu campo vibra carencia, la vida te devuelve escenarios de carencia. Si tu campo vibra gratitud, el mundo empieza a alinearse con más motivos para agradecer. Es tan simple y tan radical que resulta casi incomprensible para una mente educada en la complejidad. Piensa en el agua. ¿No es acaso el espejo perfecto de esta ley? El agua toma la forma del recipiente que la contiene, pero nunca deja de ser agua. Así funciona la vibración. La realidad adopta la forma del molde vibracional que proyectas. Pero la esencia es la misma. Cambia el molde y el agua cambia de forma. Cambia tu vibración y la vida cambia de rostro. No se trata de luchar con el agua, ni de condenarla por no adoptar la forma que quieres. Se trata de transformar el recipiente invisible que es tu estado de conciencia. Y aquí se revela el secreto que Todd y los iniciados preservaron con tanto cuidado. El lenguaje vibracional del universo no es un idioma para estudiar. Es una frecuencia para recordar. No necesitas un diccionario. Necesitas presencia, porque la presencia es la única traducción fiel. Cuando estás presente, sin la interferencia de los juicios y las expectativas, empiezas a notar señales que antes se te escapaban. El número que se repite, la canción que aparece en el momento exacto, la mirada de un desconocido que parece traer un mensaje. Esas no son coincidencias, son respuestas del campo, resonancias directas a lo que estás emitiendo. Pero aquí aparece la trampa. La mayoría intenta manipular la vibración como quien negocia con un mercado. Repiten afirmaciones con la boca mientras el corazón vibra en miedo. Visualizan abundancia mientras su cuerpo late en escasez. Y luego se frustran porque nada cambia. No entienden que el campo no responde a la palabra, responde a la coherencia. Es tu estado completo el que vibra, no la frase que repites. Por eso la vibración no puede fingirse. Puedes engañar a otros, pero no al campo. El campo siempre devuelve lo que realmente sostienes. Imagina por un instante que el universo es un enorme espejo. Cada emoción, cada pensamiento, cada respiración es un gesto que ese espejo refleja de inmediato. No puedes sonreír con miedo y esperar que el reflejo devuelva confianza. No puedes fruncir el ceño y esperar que el reflejo te abrace. El espejo solo devuelve lo que eres frente a él. Y este espejo es la vibración universal. Aquí está lo que cambia la vida. Si aprendes a escuchar ese lenguaje, si te atreves a observar lo que tu campo está emitiendo, recuperas el poder de reescribir tu realidad.
porque no se trata de manipular lo externo, sino de sintonizar lo interno. Cuando sostienes paz, atraes paz. Cuando sostienes claridad, atraes claridad. Cuando sostienes gratitud, el universo responde con escenarios que expanden esa gratitud. Es una ecuación vibracional, tan simple que resulta revolucionaria, y sin embargo, la mente condicionada lucha contra esta simplicidad. Busca técnicas complicadas, fórmulas secretas, rituales interminables, como si lo sagrado necesitara ser complejo para ser real. Pero Todd siempre lo advirtió. Lo esencial es simple. La llave está en tu respiración, en tu atención, en tu capacidad de sostener presencia. No necesitas más. Lo demás son adornos. El campo responde a lo que vibra en ti, no al espectáculo que montas afuera. Haz la prueba ahora mismo. Cierra los ojos un instante. Respira. No intentes controlar nada. Solo siente el aire entrar y salir. Y observa que vibra en tu pecho cuando no estás huyendo del momento. Esa vibración es el mensaje que envías al universo. Esa vibración es la oración más poderosa que jamás harás. Porque no necesita palabras. El campo escucha tu estado, no tu discurso. Este es el motivo por el que los antiguos hablaban de la música de las esferas, de la armonía universal. No eran poetas ingenuos, eran científicos del espíritu. Comprendieron que todo lo que existe vibra en frecuencias y que la clave del despertar no es memorizar palabras, sino afinarse a esa música. Así como una cuerda desafinada arruina una melodía entera. Un alma en incoherencia genera disonancia en su campo. Pero una cuerda afinada resuena con la orquesta entera. Esa es la invitación. Convertirte en instrumento afinado de la vibración universal. Y cuando lo haces, sucede algo que parece milagro, pero no lo es. La vida empieza a organizarse sola. Las personas adecuadas aparecen. Las oportunidades se manifiestan. Los obstáculos se disuelven sin lucha. No porque fueras favorecido por un capricho divino, sino porque entraste en coherencia. Y la coherencia es magnética. El universo no puede resistirse a ella porque está hecho de ella. Entonces, la pregunta que surge no es cómo manipular el campo, sino cómo dejar de interferir en él con tus resistencias. Porque lo único que impide que la vibración universal fluya a través de ti es tu costumbre de luchar contra lo que es. Cada vez que rechazas, bloqueas. Cada vez que juzgas, distorsionas. Cada vez que niegas, contraes. Pero cada vez que permites, que aceptas, que respiras en presencia, el campo responde con fluidez. Y allí se activa la verdadera magia, que no es magia en absoluto, sino física vibracional. Ahora comprendes por qué los antiguos guardaron silencio en lugar de gritar. Porque sabían que lo sagrado no se enseña con ruido, sino con resonancia. Lo transmitían de alma a alma, de mirada a mirada, como quien enciende una antorcha con otra sin necesidad de palabras. Y ese fuego sigue vivo. Lo estás sintiendo ahora mismo, no como una idea, sino como una vibración real en tu cuerpo, en tu campo, en tu presencia. Y a partir de aquí, el viaje se vuelve aún más profundo, porque ya no basta con comprender que todo es vibración. Ahora toca mirar qué vibración sostienes tú, no como concepto, sino como realidad vivida, porque ese será siempre el lenguaje en el que el universo te responda, cuando empiezas a escuchar con atención el lenguaje vibracional del universo. Descubres que el canal más directo, más íntimo y más constante de ese lenguaje no está en las estrellas ni en los templos.
sino en tu propio cuerpo. El cuerpo es el espejo más honesto del alma. No conoce máscaras, no sabe mentir, no se deja engañar por discursos. El cuerpo traduce en carne y hueso lo que tu campo vibra en silencio. Lo que no dijiste, lo que callaste, lo que rechazaste, lo que olvidaste. El cuerpo lo recuerda y lo escribe en sus tejidos. Cada dolor es una palabra, cada tensión una frase, cada enfermedad un párrafo entero de una historia que tu alma intentó contarte de 1000 formas antes de que finalmente decidieras escuchar. Porque el cuerpo nunca fue tu enemigo. Fue tu mensajero más leal, mientras la mente divaga y se distrae. El cuerpo permanece fiel, registrando con precisión cada vibración que sostuviste demasiado tiempo. No es castigo, es resonancia. El cuerpo obedece al campo como el río obedece al cauce. Piensa en tu estómago. ¿Cuántas veces lo sentiste arder sin razón aparente? Tal vez no era un problema de alimentos, sino verdades que nunca digeriste, palabras que tragaste secas, situaciones que hubieras querido expulsar pero que mantuviste dentro. Eso no es casualidad, es lenguaje. El cuerpo traduce lo que el alma no pudo procesar. Tus rodillas rígidas tal vez no hablan de edad, sino de miedo a inclinarte frente a la vida, de resistencia a rendirte. Tus pulmones pesados no siempre son enfermedad física, sino lágrimas no derramadas, gritos contenidos, suspiros sofocados. Así lo enseñaban los iniciados. El cuerpo es el eco de la vibración. Lo que no puede sostener el alma, lo asume el cuerpo. Y lo hace con una lealtad tan radical que a veces llega a sacrificar su equilibrio solo para que finalmente escuches. ¿No es acaso impresionante? El cuerpo se enferma no porque te odie, sino porque te ama demasiado. Se convierte en altar de revelación. Allí, en la carne, aparece el mensaje que ignoraste en el alma. Pero fuimos educados para mirar el cuerpo como máquina, como objeto defectuoso que hay que reparar, como enemigo que hay que dominar. Nos enseñaron a silenciar síntomas en lugar de comprenderlos, a combatir el dolor en lugar de escucharlo, a desconfiar de la señal en lugar de descifrarla. Y así, nos convertimos en analfabetos del lenguaje más íntimo que poseemos. Buscamos afuera lo que el cuerpo grita aquí adentro. Todd lo llamó el templo viviente. Dijo que cada órgano es un jeroglífico y que cada síntoma es un signo sagrado. No para temer, sino para leer. Cuando tu garganta se inflama no es solo infección. Es la verdad atorada que pide paso. Cuando tu espalda se tensa no es solo postura. Es la carga invisible de responsabilidades que no te corresponden. Cuando tu corazón se oprime no es solo estrés. Es el amor no vivido, la emoción no expresada, la memoria de un abrazo negado. Todo eso vibra y el cuerpo lo manifiesta con exactitud. Puedes ver el cambio de perspectiva. La enfermedad no es fracaso, es comunicación. El dolor no es condena, es revelación. Lo que creías debilidad es en realidad fidelidad. El cuerpo nunca miente. Y cuando comienzas a escucharlo, entras en diálogo con tu propia alma. Ahora respira profundo y lleva tu atención a ese lugar de tu cuerpo que hoy duele. Aunque sea un dolor leve, aunque sea una molestia mínima. No intentes juzgarlo ni eliminarlo. Solo obsérvalo. Dile en silencio: te escucho. Y espera. Al hacerlo, estás descifrando el código. Estás recordando que el cuerpo no busca tu guerra, busca tu presencia. Y en esa presencia comienza la verdadera sanación.
Porque la sanación no es añadir nada nuevo, ni introducir algo externo, ni acumular técnicas. La sanación es recordar la armonía que ya estaba escrita en tu vibración original. Y el cuerpo, al sentirse escuchado, reorganiza sus notas, como un instrumento afinado que vuelve a vibrar en coherencia. La medicina más poderosa es la atención plena, la mirada sin juicio, la escucha sincera. Allí donde pones tu conciencia, el campo se ilumina. Y donde hay luz, hay orden. Donde hay orden, la energía vuelve a fluir. Esto no significa rechazar la ciencia o la medicina. Significa ir más allá. Significa entender que detrás de cada diagnóstico hay una raíz vibracional. Puedes tomar la medicina, puedes seguir un tratamiento, pero si no escuchas la raíz, el campo seguirá distorsionado y tarde o temprano aparecerá otro síntoma en otro lugar. El cuerpo insiste hasta que comprendes, y cuando comprendes, incluso el gesto más simple, una respiración consciente, una mano descansando en tu corazón se convierte en ritual sagrado. Los antiguos lo sabían, por eso se sanaban no solo con hierbas, sino con cantos, no solo con manos, sino con silencio, porque entendían que lo que reorganiza el cuerpo es la vibración. El canto afinaba el campo, el silencio ordenaba la mente, el tacto transmitía presencia. No era superstición, era ciencia vibracional, y esa ciencia sigue viva, esperando que vuelvas a practicarla. Haz la prueba, coloca tu mano sobre tu pecho ahora mismo. No busques nada, solo siente el calor, el contacto, la quietud, y repite en silencio: estoy contigo. Esa frase sencilla, sostenida con verdad, tiene más poder que 1000 rituales mecánicos, porque lo que sana no son las palabras, sino la coherencia que transmiten. El cuerpo entiende vibración, no discurso, y entonces sucede lo inesperado. Una tensión se afloja, un dolor se suaviza, una emoción escondida se libera, no siempre de inmediato, no siempre de forma espectacular, pero sí de forma real, porque el cuerpo responde al gesto de presencia como un niño que, tras años de silencio, por fin escucha. Te veo, te escucho, no estás solo, te das cuenta de lo radical que es esto. Lo que el sistema quiso que olvidaras era justamente la sencillez. Nos hicieron creer que la sanación debía ser compleja, inaccesible, costosa, pero lo esencial nunca fue complicado. El código de Todd se resume en 3 movimientos: silencio, atención y vibración coherente. Todo lo demás es ruido. El cuerpo, como espejo del alma, es el lugar donde ese código se manifiesta con más claridad. Allí ves lo que sostienes. Allí reconoces lo que reprimes. Allí recibes la señal que tu mente ignora. Y cuando te reconcilias con ese espejo, no solo sanas el cuerpo, sanas la relación contigo mismo. Dejas de huir de lo que eres y empiezas a habitarte. Y ese habitar es la mayor revolución, porque un ser que se habita ya no es manipulable. Entonces, antes de seguir avanzando, hazte una pregunta sencilla: ¿qué me está diciendo hoy mi cuerpo? No desde el miedo, no desde la urgencia, sino desde la curiosidad. Pregúntale como quien conversa con un amigo leal. Escúchalo como quien descifra un símbolo antiguo. Y verás que lo que llamabas problema es en realidad puerta. El síntoma no es obstáculo, es señal. Porque el cuerpo no castiga, recuerda, no limita, revela, no enferma por debilidad, sino por exceso de fidelidad. Y esa fidelidad es la prueba de que tu alma nunca dejó de hablarte, incluso cuando tú la olvidaste. El cuerpo, con su lenguaje silencioso, ha sido siempre tu maestro más cercano, el guardián del código que Todd sembró, y al reconocerlo,
El viaje vuelve a transformarse, porque ya no miras tu carne como prisión, sino como templo. Ya no luchas contra tu dolor, lo escuchas. Ya no te preguntas cómo escapar de tu cuerpo, sino cómo habitarlo con presencia. Y en ese habitar descubres la alquimia más antigua, la de convertir la materia en espejo de lo divino. Y cuando el cuerpo empieza a revelar su lenguaje, cuando reconoces que cada síntoma fue siempre una puerta, algo más profundo comienza a despertarse. Surge en el centro de tu ser una sensación extraña, como si dentro de la oscuridad interna hubiera un punto que observa más allá de todo. No son los ojos físicos, no es la mirada con la que recorres las formas del mundo. Es un ojo oculto, un ojo que no necesita luz para ver porque su visión antecede a la forma. Ese ojo no busca objetos, no analiza imágenes, reconoce vibraciones. Es la mirada del alma que se abre paso cuando el ruido externo se aquieta. Los antiguos lo llamaron el ojo que atraviesa el tiempo, el portal entre mundos. Hoy algunos lo relacionan con la glándula pineal, ese pequeño órgano en el centro del cerebro, rodeado de misterio y de debate. Pero mucho antes de que la ciencia le diera nombre, los iniciados ya sabían que allí residía un centro de visión sutil, un espejo interior capaz de mostrarte lo invisible. Y Todd lo describió no como un privilegio de pocos, sino como un don dormido en todos los seres humanos, esperando la vibración adecuada para activarse. Imagina por un instante que estás en medio de tu vida cotidiana, en una calle cualquiera, entre personas, edificios, ruido. De pronto, una sensación casi imperceptible hace que el aire se espese, como si el tiempo se dilatara. Miras a tu alrededor y todo parece igual, pero algo dentro de ti sabe que no lo es. Percibes que detrás de lo visible hay otra capa, silenciosa, vibrante, que siempre estuvo allí. Esa es la primera chispa del ojo oculto abriéndose. No ves con los ojos físicos, sientes con la totalidad de tu presencia. Es una visión que no necesita imágenes porque se reconoce a sí misma en cada cosa. Este despertar puede parecer insignificante al principio. Un déjà vu, una intuición certera, una sincronía que te estremece. Pero si prestas atención, descubrirás que es el inicio de un nuevo estado de conciencia, porque ver antes de la forma significa adelantarte a la materia, reconocer la vibración antes de que se condense. Y ese reconocimiento cambia todo. Ya no vives reaccionando a lo que ocurre, sino dialogando con lo que está a punto de ocurrir. Tu percepción se adelanta, se expande, se afina, y la vida empieza a responder a un nivel distinto. Por eso este ojo fue ocultado. Porque un ser humano capaz de ver antes de la forma ya no puede ser manipulado con apariencias, ya no se deja engañar por disfraces externos, porque percibe lo que vibra detrás de las máscaras. Puede mirar a alguien sonriendo y detectar la tristeza que late en su campo. Puede escuchar una palabra amable y reconocer la sombra que la sostiene. Puede observar una situación aparentemente negativa y sentir la semilla de expansión que se esconde en ella. Esa visión es peligrosa para todo sistema que se sostiene en la ilusión, porque disuelve el teatro y muestra la verdad. Pero el ojo oculto no se abre con esfuerzo, ni con técnicas forzadas, ni con obsesión. Se abre con silencio, se abre con presencia, se abre cuando dejas de correr tras la forma y comienzas a habitar el instante. La respiración consciente, la atención serena, la entrega a lo que es. Esos son los códigos que aflojan el velo. No es magia complicada, es alquimia de simplicidad.
Y allí radica el secreto. Lo que parece demasiado fácil es lo que fue escondido, porque lo fácil no se podía controlar, no se podía vender, no se podía monopolizar. Haz la prueba ahora. Cierra los ojos. Respira profundo y no intentes imaginar nada. Solo observa la oscuridad interna. En esa oscuridad, si sostienes la atención, aparece un pulso, un resplandor sutil que no viene de afuera. Ese resplandor es el inicio del ojo oculto activándose. No verás imágenes espectaculares, no aparecerán luces teatrales. Lo que sentirás será mucho más profundo. La certeza inexplicable de que ya estabas viendo con otra mirada, una mirada que no depende de los sentidos, sino que los trasciende. Los textos herméticos lo describían como la visión del alma antes del pensamiento. Ver antes de entender, sentir antes de nombrar, reconocer antes de juzgar. Y quienes accedían a ese estado decían que todo cambiaba. El mundo seguía siendo el mismo, pero ya no lo era. Un árbol no era solo un árbol, era vibración enraizada en la tierra y proyectada al cielo. Una piedra no era materia inerte, era geometría sagrada cristalizada en forma. Una mirada no era un cruce casual, era un encuentro de campos energéticos que se reconocían desde siempre. Todo adquiría profundidad, todo hablaba. Este despertar no es un espectáculo para la mente curiosa. Es un punto de no retorno para el alma, porque una vez que sientes la vibración detrás de las formas, ya no puedes volver a vivir en la superficie. Es como si hubieras probado un agua más pura y ya no soportaras la sequedad de la ilusión. Es como si hubieras cruzado un umbral y el mundo de antes se deshiciera como un sueño. Y aunque sigas caminando entre la gente, aunque tu vida aparente ser la misma, tú ya no eres el mismo. Muchos temen a este despertar porque creen que los aislará, que los separará del mundo. Pero la verdad es lo contrario. Ver antes de la forma no te aleja, te conecta, porque empiezas a percibir la unidad detrás de las diferencias, la corriente única detrás de las miles de apariencias. Ya no miras a otro como extraño, lo reconoces como reflejo. Ya no ves la vida como caos, la reconoces como música. Y en esa música tu papel deja de ser víctima para convertirse en creador consciente. Por eso Todd nunca quiso que lo adoraran. Él sabía que su tarea no era acumular seguidores, sino despertar buscadores. Porque un buscador con el ojo abierto ya no necesita intermediarios, ya no se conforma con mitos, ya no se arrodilla ante estructuras externas. Un buscador con visión interior se convierte en soberano de su campo, en creador consciente de su realidad. Y esa soberanía es el verdadero poder que se intentó ocultar durante siglos. Y aquí, ahora, en este instante, tienes la oportunidad de recordar. No necesitas esperar señales extraordinarias. El ojo oculto ya está en ti, latiendo en silencio. Solo requiere tu disposición a mirar sin juicio, tu valentía para permanecer en el presente sin huir, porque la forma siempre se disfraza, pero la vibración nunca miente. Y cuando aprendes a ver con esa mirada, la vida entera se revela como lo que siempre fue. Un campo de vibraciones respondiendo a tu estado interior. Respira y siente. El ojo no se abre hacia afuera, se abre hacia adentro. Y cuando se abre, incluso por un instante, lo imposible comienza a volverse inevitable. Cuando el ojo oculto comienza a abrirse, lo primero que descubres es que la materia nunca fue un muro. Todo lo que creías sólido empieza a revelar grietas, transparencias, vibraciones que se entrelazan con dimensiones más sutiles. Caminas por la misma calle,
Habitas el mismo cuerpo, respiras el mismo aire, y sin embargo todo parece distinto. Es como si la realidad fuera un velo translúcido y detrás de él apareciera otra escena, otra textura, otra música. El viaje más allá de la materia comienza sin que tengas que moverte de tu lugar. Porque no se trata de desplazamiento físico, sino de expansión de conciencia. Los antiguos sabían que la materia era solo la última capa de un proceso mucho más vasto. Decían que nada de lo que ves nace aquí, que todo lo visible es el eco de lo invisible, y tenían razón. Cada objeto, cada cuerpo, cada instante es un colapso de vibración que se condensa en forma. Lo que ahora tocas como sólido primero fue onda, primero fue posibilidad, primero fue vibración, y al abrir tu percepción, empiezas a sentir esa raíz invisible que late detrás de lo tangible. Descubres que no estás encerrado en tu cuerpo, sino proyectado a través de él, que no vives en la materia, sino que la materia vive en ti. Este descubrimiento cambia radicalmente tu relación con el mundo. Ya no temes tanto a la muerte, porque comprendes que la vida no está limitada a la carne. Ya no te obsesionas con poseer, porque sabes que todo lo material es reflejo temporal de estados internos. Ya no te pierdes en la superficie, porque reconoces que lo real vibra debajo, invisible, pero más verdadero que cualquier apariencia. Y entonces la materia, que antes parecía cárcel, se convierte en puente, un puente hacia lo eterno. Piensa en los sueños lúcidos. ¿No has sentido alguna vez que en ellos lo real parecía más real que la vigilia? Caminas por paisajes imposibles, hablas con voces sin rostro, atraviesas muros como si fueran humo, y aún así todo vibra con una intensidad innegable. Esa experiencia es un adelanto del viaje más allá de la materia, porque en esos momentos tu conciencia prueba lo que siempre fue cierto, que no estás confinado a un solo plano, que puedes expandirte, moverte, existir en espacios donde las leyes físicas se doblan. Thoth lo enseñó en secreto a los iniciados. Hablaba del vehículo sutil, una forma luminosa capaz de moverse más allá del cuerpo físico. No era metáfora, era práctica real. Los relatos de quienes atravesaban esa experiencia coinciden a lo largo de culturas y siglos. El cuerpo reposa inmóvil, pero la conciencia despierta se desliza fuera de él, ligera, libre, viajando a planos donde el tiempo fluye distinto, donde la distancia no existe, donde el pensamiento se convierte en dirección, y allí se comprueba que lo invisible no es fantasía, es estructura, es campo vibracional. El viaje más allá de la materia no es evasión ni fuga. No se trata de escapar de la vida, sino de recordar que la vida es mucho más amplia de lo que perciben tus sentidos ordinarios. No eres un ser encerrado en un saco de carne. Eres conciencia extendida, capaz de tocar realidades superpuestas. La materia es apenas la máscara más densa de lo infinito. Y cuando lo descubres, el miedo se desmorona, porque comprendes que nunca fuiste prisionero. Solo estabas soñando con barrotes. Haz un ejercicio simple. Imagina ahora mismo que cierras los ojos y dejas que tu respiración se haga lenta, profunda. Observa cómo tu cuerpo se relaja poco a poco, cómo el peso se disuelve en la tierra. Y en ese instante, con los ojos cerrados, intenta sentir el límite de tu piel. Descubrirás que no hay límite, que tu energía se expande más allá del cuerpo, que tu campo vibra más ancho que tu carne, que eres un espacio que late, no una forma encerrada. Esa percepción, por sencilla que parezca, es el inicio del viaje, porque viajar más allá de la materia comienza al reconocer que ya estás más allá.
Los sabios antiguos no hablaban de fantasmas ni de espíritus vagando. Hablaban de estados de conciencia capaces de acceder a la matriz creadora. Ese espacio vibracional donde todo lo que será ya existe como posibilidad, esperando tu reconocimiento para volverse forma. Es allí donde ocurren las visiones, las premoniciones, las sincronicidades. Es allí donde el alma conversa con la totalidad sin palabras. Y es allí donde Thoth situaba la verdadera enseñanza. Que no viniste a acumular objetos, sino a recordar tu naturaleza vibracional. Al vivir desde este reconocimiento, tu relación con la materia cambia para siempre. La comida ya no es solo alimento, es vibración que incorporas. La palabra ya no es solo sonido, es onda que reordena tu campo. El contacto ya no es solo piel, es transmisión energética. Todo adquiere un nivel de sacralidad que antes estaba oculto, porque comprendes que no hay gesto pequeño, que cada respiración, cada mirada, cada movimiento es un acto vibracional que repercute en planos invisibles, y entonces la vida entera se convierte en ritual. Pero cuidado, el viaje más allá de la materia no es entretenimiento para la curiosidad espiritual, es una responsabilidad, porque cuando percibes que todo responde a tu vibración, no puedes seguir culpando a nada externo. Ya no puedes esconderte detrás de excusas. Comprendes que el campo te refleja con exactitud y que eres co-creador consciente de lo que experimentas. Esa comprensión puede asustar, porque te quita las muletas, pero también te libera, porque te devuelve el poder. Lo que antes parecía azar ahora se revela como coherencia. Lo que antes parecía obstáculo ahora se comprende como señal. Lo que antes llamabas caos ahora se descubre como danza. Porque más allá de la materia todo vibra en orden, aunque tu mente limitada no lo entienda. Y al alinearte con ese orden, tu vida comienza a fluir como río que ya no tropieza contra piedras, sino que las rodea con elegancia. En este punto, recordarás que nunca se trató de negar la materia ni de despreciarla. La materia es sagrada porque es el reflejo final del espíritu. Es la huella visible de lo invisible. El problema no era la materia, sino olvidar su origen. Y ahora que lo recuerdas, la materia deja de ser prisión para convertirse en portal. Cada objeto es símbolo. Cada instante es mensaje. Cada experiencia es vibración condensada que te invita a mirar más allá. Respira de nuevo. Siente el aire entrar, salir, sin esfuerzo. Y reconoce que ese simple movimiento ya es viaje. Porque con cada inhalación recibes lo invisible y con cada exhalación lo devuelves al campo. Eres puente, eres canal, eres viajero constante entre mundos, aunque no lo supieras. Y este reconocimiento es el verdadero despertar. Descubrir que el viaje más allá de la materia no está en otro lugar. Está sucediendo ahora mismo, en ti, en cada vibración que eliges sostener. Y cuando la materia se revela como portal y no como prisión, surge un descubrimiento aún más inquietante y a la vez liberador, que la llave que abre todos los portales estuvo siempre en tu mano. Esa llave es la atención, no la atención fragmentada con la que vives el día a día, atrapado en 1000 estímulos, disperso entre pantallas y voces ajenas. No, hablo de la atención pura, la atención que concentra tu energía, la que fija la vibración de tu campo, la que decide, instante a instante, qué realidad se colapsa frente a ti. Ese poder fue olvidado porque es demasiado simple, y lo simple aterra a los sistemas que se alimentan de la confusión. Lo que llamas realidad no es más que aquello en lo que has sostenido tu atención. Si repites pensamientos de carencia,
eso verás multiplicarse a tu alrededor. Si insistes en dirigir tu mirada al dolor, encontrarás pruebas de dolor en cada esquina. Pero sí, aunque sea por un instante, sostienes tu atención en la coherencia, en la gratitud, en la vibración de presencia. Verás cómo las formas comienzan a doblarse en tu favor, no porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tu atención se convirtió en imán de una frecuencia distinta. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? La atención es la moneda más valiosa del universo. Allí donde la inviertes, florece tu vida. Allí donde la desperdicias, se seca tu campo. Y sin embargo, hemos sido entrenados para regalar nuestra atención a todo menos a nosotros mismos. Publicidades, dramas, noticias, redes, todo compitiendo por el tesoro más sagrado, tu capacidad de enfocar energía, porque quien controla tu atención, controla tu vibración, y quien controla tu vibración, controla la realidad que experimentas. Esto no es filosofía vacía, es física vibracional. La energía sigue la dirección de tu mirada, y lo que se repite en tu mirada se convierte en tu mundo. No es castigo ni premio, es resonancia. El campo responde con precisión matemática a la frecuencia que sostienes. Por eso los sabios decían, vigila tu atención como quien protege un fuego sagrado, porque si la dejas dispersa, se apaga, pero si la concentras, enciende mundos. Imagina un rayo de sol pasando por una lupa. La luz es la misma, pero cuando se concentra, puede encender fuego. Así es tu atención. Cuando se dispersa, apenas ilumina. Cuando se concentra, transforma. Pero nadie nos enseñó a usarla. Al contrario, nos enseñaron a dividirla, a saltar de un estímulo a otro, a vivir en una constante fuga del presente. Y así olvidamos que la atención era el poder creador que buscábamos en rituales externos. Thoth lo expresó con claridad en sus enseñanzas. Allí donde tu ojo se detiene, allí nace la forma. No hablaba del ojo físico, hablaba del ojo de la conciencia, del foco de tu ser. Comprender esto es como descubrir que toda tu vida fuiste mago, pero usaste la varita para dispersar, no para crear. Ahora, al recordarlo, el juego cambia. Haz un experimento ahora mismo. Elige un objeto sencillo frente a ti. Puede ser una piedra, una vela, una hoja. Obsérvalo sin prisa, sin nombrarlo, sin juzgarlo. Deja que tu atención se pose como si fuera un abrazo silencioso. Después de unos segundos sentirás algo extraño. El objeto empieza a vibrar, como si respirara contigo. Eso no es ilusión. Es tu atención revelando la vibración oculta de la materia. Y si mantienes ese ejercicio, pronto comprenderás que no era el objeto lo que cambiaba. Eras tú. Tu frecuencia se reorganizaba al sostener la mirada. Eso mismo ocurre con tu vida entera. Si sostienes tu atención en el miedo, el campo vibra miedo. Si sostienes tu atención en la abundancia, el campo se ordena en abundancia. La diferencia no está en lo externo, está en el foco. Y lo que parece milagro no es más que la ley del universo respondiendo a la dirección de tu energía. Pero aquí está el punto de mayor tensión. No es fácil sostener la atención, porque tu mente, domesticada por siglos de ruido, se resiste. Cada vez que intentas enfocar, surgen distracciones, pensamientos, urgencias, y allí está la verdadera batalla espiritual, no contra demonios externos, sino contra la dispersión interna.
Ganar esa batalla no significa reprimir, significa recordar. Recordar que eres soberano de tu mirada, que no eres esclavo de impulsos. Cada vez que eliges volver, aunque sea después de perderte, estás entrenando al campo y poco a poco tu atención se vuelve espada. Los antiguos iniciados practicaban horas de silencio, no para acumular méritos, sino para templar la atención, porque sabían que quien domina su atención domina su destino. Un corazón sin foco es como un río desbordado. Corre pero no nutre. Una atención enfocada es como agua dirigida a la semilla. Inevitablemente germina en el viaje más allá de la materia. La atención es brújula. Sin ella, te pierdes en visiones caóticas. Con ella, navegas mundos invisibles con precisión. Aquí en lo cotidiano, la atención es la misma brújula. Decide si tu día será eco del caos o sinfonía de coherencia, y nadie más que tú puede sostenerla. Esa es tu soberanía. Ese es el poder que se intentó arrebatarte. Respira y siente ahora la magnitud de este instante. Tu atención está aquí, leyendo, vibrando con estas palabras. ¿Te das cuenta? El simple acto de estar presente ya está reordenando tu campo. Porque al traer de vuelta tu atención, recuperas la llave, y con esa llave puedes abrir cualquier puerta, colapsar cualquier línea de realidad, reescribir cualquier destino. Lo olvidamos porque era demasiado sencillo. Nos hicieron creer que el poder estaba en secretos inaccesibles, en rituales complicados, en jerarquías externas, pero siempre estuvo en ti, en tu capacidad de enfocar, de mirar con coherencia, de sostener la vibración de lo que ya eres. Esa es la alquimia suprema, transformar el instante con tu atención, y ese es el clímax que estabas destinado a recordar. Porque la atención no solo observa, crea, no solo refleja, imanta, no solo recibe, emite. Y cuando finalmente la recuperas, el universo entero se revela como lo que siempre fue, un espejo sensible a tu mirada. Y justo cuando la atención parece erigirse como la espada más afilada de la conciencia, surge otro secreto que había estado latiendo en silencio bajo tu nariz desde el primer día de tu existencia. La respiración. Ese acto tan simple, tan automático, tan subestimado, es en realidad el puente vivo entre lo visible y lo invisible, entre el cuerpo y el espíritu, entre la memoria y la eternidad. No es casualidad que todos los iniciados, en todas las tradiciones, comenzaran sus ritos con un soplo, con un ritmo de aire que atravesaba el velo, porque allí, en ese movimiento sutil que entra y sale, se esconde el mapa del universo. Respira ahora, sin esfuerzo, y date cuenta de algo asombroso. Cada inhalación es un nacimiento, cada exhalación es una muerte. Entras en la vida, sales de la vida, a cada segundo, y sin embargo, lo ignoras. No lo sientes porque el ruido de la mente te ha anestesiado. Pero cuando vuelves la atención al aire que recorre tu pecho, comprendes que nunca estuviste separado del todo. Cada soplo es un pacto. Cada soplo te dice, todavía estás aquí, todavía estás unido al tejido del cosmos. Los sabios lo sabían. Decían que el alma viaja en la respiración, que el aliento no es biología, sino vibración en movimiento. Thoth lo llamó el hilo dorado que cose las dimensiones. En cada inspiración, recibes más de lo invisible. En cada exhalación, entregas parte de tu densidad. Y cuanto más consciente es ese acto, más rápido se reorganiza tu campo. La respiración es la alquimia más inmediata y, paradójicamente, la más olvidada.
Fíjate cómo respiras cuando sientes miedo. El aire se acorta, se queda atrapado en el pecho. Apenas logra descender. El campo se contrae, el cuerpo se tensa, la mente se nubla. Ahora fíjate cómo respiras cuando estás en paz. El aire fluye como un río, profundo, libre, expansivo. El campo se abre, la energía circula, la percepción se aclara. ¿Ves? No necesitas máquinas ni fórmulas. Tu propia respiración ya está moldeando tu vibración en este instante. Los antiguos egipcios enseñaban técnicas de soplo en las cámaras de iniciación. No eran ejercicios físicos para fortalecer pulmones, eran llaves para abrir portales, porque cada ritmo de respiración activa un patrón distinto en el campo vibracional. Inhalar en silencio contando. Sostener en quietud. Exhalar lentamente. Ese simple ciclo altera la geometría de tu energía. Y cuando la geometría cambia, la realidad cambia. Thoth decía, allí donde tu soplo es consciente, la materia obedece. Y no lo decía como metáfora, lo comprobaban quienes practicaban, porque un iniciado podía atravesar el miedo con un solo aliento profundo. Podía entrar en estados visionarios solo con sostener la exhalación. Podía sanar un órgano desordenado al dirigir su respiración hacia él. Hoy la ciencia empieza a confirmarlo. El ritmo de tu respiración altera la coherencia cardíaca. Regula el sistema nervioso, desbloquea memorias atrapadas, lo que los iniciados sabían por experiencia. Ahora empieza a medirse con gráficos, pero no confundas medición con comprensión. El misterio no está en los datos, está en la vivencia. Cuando respiras con presencia, algo sucede que ningún aparato podrá registrar. El alma despierta. Es como si cada inhalación fuera un mensaje cifrado que esperó siglos para ser leído, y al fin lo lees, no con la mente, sino con el cuerpo entero. Imagina que tu respiración es un puente colgante entre dos mundos. Si caminas dormido, tropiezas, te caes en el vacío. Si caminas con conciencia, cada paso se convierte en ceremonia. Así es cada soplo. Si respiras en automático, sobrevives. Si respiras con presencia, despiertas. Y ese despertar no es un instante místico aislado, es la base de toda creación consciente. Los que dominaron a la humanidad lo sabían. Por eso nunca te enseñaron a respirar, te enseñaron a consumir, a correr, a distraerte, pero jamás a detenerte y sentir el aire. Porque un ser que respira con conciencia es imposible de manipular. Es soberano de su campo, es dueño de su vibración, es puente vivo entre lo eterno y lo efímero. Haz la prueba ahora. Coloca tu mano sobre el pecho. Inhala contando 4. Sostén 2. Exhala contando 6. Repite unas cuantas veces. Y observa lo que ocurre. El tiempo se ralentiza. La mente se calma. La densidad se disuelve. Has cambiado de estado sin moverte del sitio. Eso es poder vibracional. Eso es soberanía interior. Y está disponible en cada instante, esperando solo a que recuerdes. Algunos maestros decían que el verdadero templo no estaba en piedra ni en oro, sino en la respiración consciente, que cada vez que inhalabas con atención, abrías las puertas del santuario invisible. Y tenían razón, porque la respiración ordena lo que estaba roto, ilumina lo que estaba oculto, y te devuelve la coherencia perdida. Es el lenguaje más antiguo y al mismo tiempo el más accesible. Y aquí el crescendo se vuelve inevitable. Imagina a millones de seres humanos respirando en automático, atrapados en el pecho, viviendo en contracción. Ahora imagina a un solo ser respirando con presencia, expandiendo su campo.
irradiando coherencia. Esa única vibración basta para alterar la atmósfera de un espacio entero. ¿Comprendes el alcance? Un soplo consciente puede más que 1000 voces en ruido, porque la vibración ordenada prevalece sobre el caos disperso. Eso es lo que se te quiso ocultar, que no necesitas fórmulas externas para acceder a tu poder, que basta con recordar que el aire que entra y sale es el mismo aire que atravesó los templos, los desiertos, los océanos, las estrellas. Respirar es recordar que nunca estuviste separado, y cuando lo recuerdas, la prisión mental se derrumba. Respira ahora otra vez. Siente que cada inhalación trae consigo la memoria de todos los que respiraron antes. Reyes y esclavos, sabios y niños, todos compartiendo el mismo aire. Siente que cada exhalación entrega tu vibración al mundo como un mensaje invisible. Entonces comprendes, tu respiración es oración constante, aunque no pronuncies palabra. Y lo que oras, eso vibras. Y lo que vibras, eso creas. El clímax se eleva cuando descubres que el puente siempre estuvo en ti, que no necesitas esperar otra vida, otro maestro, otro ritual. El aliento que tomas ahora mismo ya es la llave. El universo entra y sale de ti a cada instante. ¿Qué más señal necesitas? ¿Qué mayor milagro que este? Y así, cuando la atención se convierte en espada y la respiración en puente, la conciencia humana empieza a recordar su linaje olvidado. El viaje ya no es teórico, es real. Está sucediendo ahora, con cada palabra que lees, con cada aire que inhalas. Y en esa unión, el campo vibra distinto. Se prepara para el siguiente umbral, donde la memoria de las estrellas comienza a despertar. Y cuando el soplo se convierte en puente y la atención en espada, surge un tercer movimiento que cierra el círculo, la mano que toca con conciencia. No hablo de la caricia automática ni del contacto vacío. Hablo de ese gesto olvidado en el que el espíritu se hace materia a través de la piel. Lo llamaban el ritual del sanador invisible porque no requería templos, ni hierbas, ni fórmulas escritas. Solo la disposición de estar presente en un punto concreto del cuerpo, como si toda tu alma descendiera a través de las yemas de tus dedos. Piensa en ello. Desde niño, cada vez que te dolía algo, instintivamente llevabas la mano a ese lugar. Nadie te lo enseñó. Tu cuerpo lo recordaba. Era el eco de un conocimiento ancestral, porque la mano no es solo hueso y carne, es prolongación del campo vibracional, es antena y transmisor. Allí donde la colocas con plena presencia, la energía se reorganiza, el dolor se calma, la tensión se afloja, el desorden empieza a encontrar su cauce. Thoth decía que el cuerpo es altar y la mano es sacerdote. Y en ese altar no se ofrecen sacrificios, se ofrece atención vibrante. Cuando colocas tu mano sobre el corazón con amor verdadero, sin exigir, sin esperar, ocurre algo que desafía la lógica. El campo responde como si una grieta se cerrara. No porque el gesto sea mágico en sí mismo, sino porque la intención vibracional se condensa en contacto. La energía deja de ser abstracta y se vuelve palpable. El sanador invisible no es alguien externo. Eres tú cuando recuerdas este lenguaje. Y aquí está el secreto. No necesitas tocar a otro para activarlo. Basta con tocarte a ti mismo con honestidad. Mano en el pecho, mano en el abdomen, mano en la frente. Cada contacto es un código que despierta memorias dormidas. El cuerpo escucha lo que la mente se niega a reconocer. Donde colocas tu mano con verdad, el cuerpo entiende. Ya no estoy solo. Ya no necesito gritar con síntomas. Estoy siendo atendido. Detente un instante y prueba. Coloca tu mano en un lugar donde sientas tensión. No analices. No juzgues.
No intentes forzar nada, solo quédate ahí. Respira. Siente el calor que surge lentamente. Ese calor no es imaginación. Es la vibración reorganizándose. Es la densidad liberando espacio. Es el campo aceptando la orden silenciosa de tu presencia. Y si te quedas lo suficiente, algo profundo empieza a aflorar. Emociones olvidadas, memorias encapsuladas, lágrimas que nunca salieron. Eso también es sanación, porque el cuerpo no solo quiere que se le alivie, quiere que se le escuche. El ritual del sanador invisible siempre fue demasiado simple para ser comercializado, demasiado directo para ser institucionalizado. Por eso fue ocultado bajo capas de rituales complejos, fórmulas que distraían, dogmas que desviaban. Pero en su esencia, era y sigue siendo este gesto básico, presencia plus respiración plus mano consciente, nada más, porque cuando esas tres llaves se unen, el campo se ordena con precisión matemática. ¿Has notado cómo cambia tu ánimo cuando alguien te toca con ternura? No hay palabra que lo iguale. El contacto sincero transmite vibración más rápido que cualquier discurso. Eso mismo puedes darte a ti mismo, y cuando lo haces, dejas de depender de la aprobación externa, te conviertes en tu propio sanador. No porque cures con poder místico, sino porque recuerdas que el cuerpo es espejo del alma y la mano es recordatorio de que no hay separación. Los iniciados de Egipto, de la India, de las culturas estelares, practicaban este ritual en silencio, en cámaras cerradas. Colocaban sus manos sobre el cuerpo no para imponer energía, sino para escuchar con ellas, porque la mano que escucha sana más que la que pretende controlar. Y aquí yace la paradoja. Cuanto menos fuerzas, más profundo es el efecto, porque la vibración no responde al esfuerzo, responde a la coherencia. Hoy la ciencia lo vislumbra en la bioelectricidad, en los campos electromagnéticos del corazón y de las manos. Estudios muestran que al colocar la mano cerca de otro cuerpo, el campo cardíaco influye en el suyo. No es magia, es física, pero lo que los sabios sabían iba más allá. No se trataba solo de interacción bioeléctrica, sino de memoria vibracional. Cada gesto consciente reprograma el campo en una capa más profunda que la que los sensores alcanzan. Imagina un mundo donde cada persona recordara esto, donde en vez de medicar al instante, primero colocara la mano con atención y respirara en silencio, donde cada padre y madre recordara tocar a sus hijos no solo para alimentarlos, sino para transmitir presencia, donde cada ser humano se tocara a sí mismo con respeto antes de buscar afuera la solución. Ese mundo vibraría distinto. Allá la enfermedad no desaparecería de golpe, pero su raíz perdería fuerza porque la vibración de abandono se transformaría en vibración de cuidado. Y ahora siente la intensidad de este momento. Estás leyendo y probablemente has llevado tu mano a alguna parte de tu cuerpo. Lo sientes cálido, distinto, más presente. Ya estás en el ritual, aunque no lo llames así, porque el sanador invisible no comienza con fórmulas, ni termina en ceremonias. Comienza en el instante en que decides estar contigo con absoluta presencia. Todd advertía que este ritual no debía usarse como truco, sino como recordatorio, porque el verdadero milagro no es quitar el dolor, sino reconectar con el origen. Cuando pones tu mano con presencia, el dolor puede o no desvanecerse, pero inevitablemente algo cambia. Tu relación con tu cuerpo. Dejas de verlo como enemigo, empiezas a verlo como mensajero, y esa reconciliación abre la puerta a sanaciones más profundas que cualquier medicamento.
El clímax llega cuando entiendes que no estás sanando nada externo. Estás reordenando el puente entre tu alma y tu cuerpo. Lo que parecía fractura se revela como un llamado. Y al responder, el campo se ilumina. Y cuando el campo se ilumina, la materia obedece. Así, el ritual del sanador invisible no es un poder que se aprende. Es un poder que se recuerda. No es privilegio de unos pocos, es herencia de todos. Tú lo llevas en tus manos, en tu respiración, en tu atención, y cuando decides usarlo, cuando sostienes ese gesto con amor silencioso, entras en la corriente de los antiguos, te conviertes en templo vivo, te unes a la cadena de quienes nunca dejaron apagar la llama. Y ese instante, aunque parezca sencillo, es la revolución más profunda que puedas imaginar. Y después de atravesar el velo de la memoria, de escuchar el cuerpo como altar, de sostener la atención como espada y de cruzar la respiración como puente, solo queda el regreso. Porque todo camino iniciático, aunque parezca llevarte lejos, en realidad te conduce de vuelta al mismo punto donde comenzó todo, a ti mismo. El retorno al origen no es un viaje hacia atrás, es la revelación de que nunca saliste de casa, que siempre fuiste soberano, aunque lo olvidaste entre las trampas del tiempo y los disfraces de la mente. La soberanía interior es el secreto mejor guardado y al mismo tiempo el más evidente. Significa comprender que nadie puede decidir tu vibración excepto tú, que no hay maestro, religión, sistema o destino que pueda manipular tu campo si tú eliges sostenerlo con conciencia. Esa es la libertad que tanto se ha intentado borrar, porque un ser humano soberano no obedece al miedo ni al control. Camina en coherencia, crea desde dentro, vive en alineación con el pulso del universo. Thoth nunca quiso seguidores, quiso soberanos. Por eso habló en códigos, por eso escondió las llaves en lo simple, porque solo el que estaba dispuesto a mirar dentro podía encontrarlas. Hoy, al recordar cada una de ellas la atención, la respiración, la mano consciente, el ojo oculto, te das cuenta de que no eran piezas separadas, eran reflejos de una misma verdad, que el poder nunca estuvo fuera, estuvo esperando en tu interior, como semilla latente, aguardando el momento de despertar. La conspiración del olvido logró que olvidaras este linaje. Te convencieron de que eras pequeño, limitado, dependiente de fuerzas externas. Te entrenaron a buscar respuestas fuera, a delegar tu soberanía en líderes, en dogmas, en instituciones. Pero todo lo que hiciste fue apartar la mirada de ti mismo. Y ahora, al regresar, descubres que la prisión nunca existió. Era una ilusión sostenida por tu atención. Bastó con retirarla para que los muros se disolvieran. El retorno al origen es reconocer que cada dolor que viviste fue en realidad un maestro. Que cada enfermedad, cada pérdida, cada vacío, no vinieron a destruirte, sino a mostrarte dónde te habías abandonado. Al escucharlos, recuperaste fragmentos de tu alma, y hoy, mientras respiras con presencia y colocas tu mano en el pecho, comprendes. Todo estuvo diseñado para traerte de vuelta aquí, a este instante de conciencia. ¿Y qué ocurre cuando recuperas la soberanía interior? Ocurre que ya no reaccionas, eliges. Ya no dependes de lo externo, creas desde dentro. Ya no buscas afuera lo que solo pueden hacer en tu interior. El miedo pierde fuerza porque entiendes que no puede tocar tu esencia. La duda se disuelve porque confías en la vibración que emites. La vida deja de ser lucha y se convierte en danza.
No significa que desaparezcan los desafíos. Significa que ahora los ves con otros ojos. Cada obstáculo se transforma en portal, cada crisis en oportunidad de expandir tu vibración. Ya no huyes del dolor, lo escuchas. Ya no niegas la sombra, la integras. Y en esa integración, tu campo se vuelve más amplio, más luminoso, más libre. Esa es la verdadera soberanía, no escapar de la vida, sino abrazarla desde un centro inquebrantable. Mira a tu alrededor ahora. Todo parece igual. Las paredes, las calles, las personas. Pero algo profundo ha cambiado, porque ya no eres espectador distraído. Eres creador consciente, y esa diferencia lo transforma todo. La misma calle vibra distinto cuando tú vibras distinto. Las mismas personas reaccionan diferente cuando tú sostienes otra frecuencia. El mundo externo comienza a reorganizarse porque el interno ha vuelto a su origen. Todd lo resumió en una frase eterna. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Hoy entiendes que no era metáfora, era instrucción directa, porque al conocerte, descubres que lo de afuera no es más que reflejo de lo de adentro. Y al reconocerte como soberano, el universo entero se abre como espejo obediente. El retorno al origen no es un final, es un comienzo. Es el punto donde dejas de vivir dividido y empiezas a vivir en coherencia, donde ya no temes al tiempo porque sabes que eres eterno, donde ya no mendigas señales porque sabes que la señal eres tú, donde ya no preguntas qué vendrá porque confías en que lo que venga será espejo de tu vibración. Cierra los ojos un momento y siente. Inhala profundo. Exhala lento. Coloca tu mano sobre tu corazón. Quédate en silencio. ¿Lo percibes? Esa calma no es ausencia de ruido. Es la voz de tu soberanía interior despertando. Y una vez que la escuchas, no puedes olvidarla. Puedes distraerte. Puedes adormecerte de nuevo. Pero la llama ya está encendida. Y tarde o temprano volverás a ella, porque es tu verdadero hogar. Así termina este viaje, no con fuegos artificiales, sino con la simpleza más radical. El recuerdo de quién eres. Un ser soberano, vibracional, infinito, jugando por un tiempo a ser limitado, y al recordar, el juego cambia. No porque huyas de la materia, sino porque la atraviesas con conciencia. No porque niegues tu humanidad, sino porque la vives como vehículo del espíritu. No porque rechaces la sombra, sino porque la iluminas desde dentro. Todo lo que se reveló aquí, el código perdido, la conspiración del olvido, el lenguaje vibracional, el cuerpo como espejo, el ojo oculto, el viaje más allá de la materia, el poder de la atención, el puente de la respiración, el ritual del sanador invisible converge en este punto. Todo era preparación para que pudieras sostener la verdad más simple y más poderosa. Que la llave de tu destino está en ti, y que nadie puede arrebatártela si eliges sostenerla con amor. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Algo en ti ya lo sabía. Algo en ti estaba esperando esta confirmación. Ahora es tu decisión qué hacer con ello. Puedes cerrar este video y seguir como si nada hubiera cambiado. O puedes anclar esta vibración, practicarla en tu vida diaria y ver cómo tu realidad comienza a reorganizarse desde adentro. La soberanía no se predica, se vive. Se siente en cada respiración, en cada mirada, en cada gesto consciente. Y aquí, en este cierre, quiero dejarte una pregunta que no busca respuesta lógica, sino vibracional. ¿Estás dispuesto a sostener tu soberanía aunque todo a tu alrededor te invite a olvidarla? Si la respuesta vibra dentro de ti, entonces ya has cruzado el umbral.
Escribe en los comentarios, hoy regreso a mi origen. Esa frase no es un adorno, es un sello vibracional. Cada persona que la escribe fortalece este campo que hemos creado juntos. Y cuanto más fuerte es el campo, más fácil resulta para todos recordar. Respira una vez más. Siente tu pecho expandirse. Siente tu campo vibrar. Reconoce que ya no eres el mismo que empezó este viaje. Has regresado. Y en ese regreso está el comienzo de todo lo nuevo. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.